realice pasatina. A pesar de haber sido el sicario acusado del atentado a Veras. Recuerda que también puedes conectar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Buena Noche TV y disfrutar todo nuestro contenido desde donde sea que te encuentres tú. Él es un destacado abogado y comunicador dominicano. En estos días mantiene su postura de rechazo al permiso otorgado al recluso Candy Caminero para que éste realice pasantía en el Palacio de Justicia, a pesar de haber sido el sicario acusado del atentado a Veras hace ya varios años. En la entrevista estelar junto a Nelson Javier conversa Jordi Veras. Magnífico. Si yo no conociera el equipo, podría pensar que Jordi pasó por allá primero y... Jordi, una feliz noche. ¿Cómo está? Gracias a ti, Nelson Javier, y a todos tus seguidores televidentes en este gran espacio que llena las noches de Santiago y el país. Muy bien. Quise invitarte porque, como siempre, me hago cómplice de lo bueno y de las cosas negativas que te puedan suceder. Y he notado con carácter, con respeto, lo que tú has solicitado. Lo veo como una falta de respeto, que un hombre como tú, que sube las escalinatas y pasilla los pasillos del Palacio de Justicia, quien intentó matarte, puede encontrarse contigo cara a cara. Esta definición, tú como parte de las leyes de este país, ¿cómo la define? Fíjate, Nelson, es bueno explicarle a las personas que no son abogados y abogadas. Hace un par de semanas nosotros recibimos una notificación de una solicitud que había hecho Candy Caminero Rodríguez. ¿Quién es Candy Caminero Rodríguez? Candy era policía. Siendo policía, fue sacado de la misma por asuntos de extorsión y de asuntos con la droga. Y luego de eso, comienza a laborar con quien planificó el atentado de quien te habla. Okay. A laborar como sicario. Exacto. O sea que de una cosa no fue que fue mejorando, sino que fue empeorando. Ahora se ha dado la tarea, parece que hay un programa en Rafey, que está dirigido por el juez de ejecución de la pena, en el que le da la posibilidad a los internos de ese centro de rehabilitación de que puedan, en el caso de Candy, que está estudiando Derecho desde el 2012 y está en su término de esa carrera, cuando usted está terminando la carrera de Derecho, usted tiene que hacer una pasantía. ¿En qué consiste la pasantía? La pasantía no es otra cosa que el estudiante va a estrados a aprender cómo se maneja un tribunal de nuestro país. Okay. Nosotros le explicamos y aducíamos al magistrado nuestra posición de que si bien entendemos que tiene su derecho Candy, como tiene otro imputado interno, también en el caso de quien te habla, le decía yo, de quien les habla, como víctima y también la sociedad, frente a un sicario que hace apenas
un par de años solamente que terminamos de enfrentarnos en tribunales. Duramos cerca de 6 o 7 años en los tribunales. Y que la actitud, hasta hace un par de años de Candy, era una actitud de beligerancia, una actitud de confrontación, de odio, de resentimiento. Estando preso. Estando preso. Entonces, a esta explicación nosotros decíamos que nos oponíamos a esa solicitud y que entendíamos que él podía, desde la cárcel, con un programa ya con la Defensoría, que es quien está patrocinando todo esto, en la universidad, que en este caso es UAPA. UAPA, para adultos. Exacto. Y el mismo penal, podían crear un programa para Candy o para otros que tengan hechos graves como el que está acusado Candy. Porque hay un introito, un paréntesis. Tú no puedes tratar igual al que se roba un pollo que al que mata o al que ordena o al que participa en un sicario. Porque son criminales o son delincuentes distintos. Así es. Eso fue lo que yo le expliqué al juez. Ese es un problema en este país. Claro. Entonces el magistrado decía que él es una persona coherente y que si él a los otros 21, ahí es que nos enteramos, que a 21 imputados e internos le han otorgado la misma facilidad. ¿Pero coherente en qué? Ahora voy a explicar. Coherente en que si a los otros él le ha otorgado la misma facilidad, tenía que hacerlo con Candy. Entonces yo le explico, junto con mi abogado, que yo comprendo y respeto su coherencia, pero que la coherencia tenía que ser visualizada en el sentido de que si Candy u otro cometen hechos de crimen organizado, tenían que ser tratados de manera distinta. Porque así como en otros sistemas hay cárceles de máxima seguridad solamente para asesinos, homicidas y que estén metidos a sicariato, en otros sistemas lo existen. Se hace una división en ese sentido. Aquí no existe ese tipo de sistema. Y entonces eso se lo explicábamos al magistrado para que él pudiese entender nuestra posición. Él terminó reiterando que él en otras oportunidades lo había hecho y que con Candy iba a hacer lo mismo porque no quería tener prejuicio con Candy. Sin embargo, yo hoy le digo, con quien él tuvo prejuicio fue con quien le sabe y con la sociedad. Porque yo tengo la creencia, Nelson Javier, que en este país los imputados, los internos, tienen más garantías que los que estamos afuera. Wow. ¿De qué se exige hoy esta sociedad? ¿De seguridad? Tú tienes que andar con tu seguridad privada o con algo que tú te dispongas para proteger tu vida y la de tu familia. Por supuesto, o bien armado. O bien armado. Entonces, pero sin embargo, lo que uno ve en procesos contra víctimas que no son abogados, ni tienen acceso a los medios de comunicación, es un trajinar. Sí. Eso es un trajinar. Aquí la víctima que lleva un proceso tiene que llevarla a cuestas, protegiéndose cómo va el expediente, cómo va el proceso, en qué está el proceso. Porque por lo regular los actores del sistema no tienen esa colaboración para con la víctima, pero es muy diferente para con los imputados. Y yo le decía al magistrado, yo no estoy en desacuerdo en que un interno se busque transformar o busque cambiar su actitud con el tiempo dentro de un penal, porque de eso se trata la pena. No es de que purgue ahí que se pudra. Ese no es el objetivo de una pena en tiempos modernos. Ahora, de ahí a usted obviar ciertas situaciones como las que yo entiendo se pasaron en este caso, porque entonces la posición es que Candy a partir de enero estará haciendo su pasantía en Santiago, en el Palacio de ¿Tiene que Justicia. ser obligatoriamente en Santiago? Bueno, ya eso es una posición que asumió el juez y la ha asumido en otros casos, que eso es lo que yo creo que la gente comprenda. No solamente por el caso de quien les habla que estoy hablando, es que ahí hay 21 imputados. ¿Quién sabe quiénes son las víctimas? Que quizá pueden encontrarse hasta en la calle con su victimario o el victimario de su familiar. Sí. Entonces, eso se va a ver ante una víctima como una burla. Muy bien. Como una burla. Entonces, le insistimos, fuimos más lejos, le dije, magistrado, pero Candy, yo le aseguro a usted que tiene mayor destreza que muchos abogados penalistas. Pero Candy duró igual que los otros, 6 a 7 años enfrentado con nosotros en tribunales. ¿Y usted cree que Candy no sabe lo que tiene que decir un demandante, un demandado y un juez en un tribunal? De eso se trata la pasantía. De que el estudiante se involucre, se relacione con lo que sucede en un estrado.
Eso es la pasantía. No, pero ya él la hizo y No, superó. él ha hecho maestría. Él y los demás han hecho maestrías. Todo el que se involucra en un hecho de esa naturaleza, Nelson Javier y amigos y amigas, no estamos hablando de cualquier imputado. Por eso yo le decía, usted tiene que hacer una diferencia. Usted no puede tener coherencia si usted no tiene la capacidad de analizar cada caso en particular. Porque si lo analiza desde la coherencia, puede cometer una injusticia, como lo hizo ahora. Muy bien, este sistema de casos solamente tiene la determinación de un juez, no se hace colegiado, es solamente un juez. Bueno, ahora lo que habría que esperar es la decisión. Para uno, viendo ya la sentencia íntegra, uno decide si apela a la corte, que lo decidirían un colegiado. Un colegiado. Pero en principio, el penal se lo había negado. El centro de Rafael le había negado a Candy la solicitud. Entonces ellos fueron al juez de la pena para variar esa posición. Entonces, como te decía, y me quedé en esa parte, nosotros le propusimos al juez, por medio del abogado nuestro, que Candy hiciera su pasantía desde penal y que fuera un acuerdo con la universidad y la defensoría, asistiendo a aquellos internos que acaban de entrar al penal. Él pudiese ser un enlace con la experiencia que ha tenido entre la defensoría y esos internos nuevos, y eso se podría convalidar como una especie de pasantía que pudiese ser aprobada por la universidad. Muy bien, tu intento de asesinato tiene cerca de 10 años, ¿no? 9 años. 9 años. En junio pasado cumplió 9 años. 9 años y varios meses. Exacto. Muy bien. Exacto. Wow. A este tiempo todavía tú estás cargando con ese saco de esa negativa experiencia. Bueno, lamentablemente le decía al juez, yo no le dije a Candy que me tirara los tiros, ni le dije a Adriano que planificara nada. Porque si tú me dices a mí, Nelson, y yo siempre te lo he dicho eso a ti, y se lo he dicho a los televidentes de tu Visto Espacio, y que no es un cliché, yo no engañé a Adriano, yo no estafé a Adriano, yo no hice como abogado nada inmoral ni antiético. Yo lo que hice un trabajo con Miguelina fue un trabajo ético y moral. Porque hay personas que te pueden decir, bueno, yo hice un trabajo ético, pero no moral, que son cosas distintas. Entonces, yo no busqué que me dieran 2 tiros. Sin embargo, hoy, el privilegio, en cierta manera, lo tiene Candy. Okay. Que tiene su derecho, vuelvo y repito. Nosotros no nos estamos negando a que ejerza su derecho. Ahora, ¿dónde está el derecho de la víctima y el derecho de la sociedad? Ante un hecho que apenas cumplió 9 años, pero que apenas hace 2 años dejamos de estar en tribunales con 60 reenvíos. Jordi, el derecho en el país tiene un juego que por tu patrimonio familiar y tu padre tiene una conciliación de respeto contigo. Tú no puedes fallar. En algún momento, ese cuadro de Adriano te ofreció a ti dinero para que tú bajase la guardia y engañara a Miguelina y tú no lo aceptaste. Yo no diría que para que yo engañase a Miguelina, pero sí se dieron hechos en los que intentaron evitar Sobornarte. que uno... No creo que sobornarme, quizá, si uno puede decir, no me parece que es soborno, pero sí tratar de variar la actitud y la posición que teníamos en ese caso, Sí. para que uno hablara con Miguelina y que... Pero, Y usted la rechazó. no, pero es que tú no puedes jugar con la vida de una persona, no porque sea tu cliente, sino tú pensando en la posición, qué pasaría con Miguelina. Sí. De haber sido así, y suponte tú que uno hubiese acordado con Adrián, y matan luego a Miguelina, ¿cómo uno debe sentirse? Asumo yo que lo pasaría como el caso de la joven de San Pedro de Macorís, que la dejaron prácticamente sola, Así es. y hoy no está con nosotros. Y fue un acuerdo donde hoy se puede ventilar si hubo o no una mala administración de parte de su abogado o de quien manejara ese caso. Entonces, hay situaciones, Nelson, por eso te digo moral y ético. Yo nunca sería un abogado porque lo hubo. Eso sí te lo voy a decir a ti. Y creo que lo he dicho poco en televisión y en los medios. Yo nunca sería un abogado que si estoy defendiendo a Ángela, le voy a decir a Ángela, mira,
Nelson Javier te quiere, no te quiere. Ese es el culpable de que tú estés aquí detenida. Es Nelson Javier. Yo nunca sería capaz de eso. Y yo sé que hubo gente porque está escrito. De las cosas que le atraparon a Adriano, el día del hecho, que Jenny Berenice, cuando era fiscal, mandó a allanar a la cárcel, está escrito. De abogados que representaron a a Adriano, donde le dicen, Adriano, quien te tiene aquí es Jordi Veras. ¿Qué tú le estás diciendo a esa persona? Que el objetivo es Jordi. Sí. Pero eso lo decían abogados. Compañeros tuyos. Bueno, me dicen compañeros, pero me conocían. Sí. Se supone que somos compañeros de trabajo. O colegas. Colegas. Pero eso va por encima de los colegas. Tiene mucho que ver con tu posición como ser humano, Sí. como profesional. Pero aquí hay gente que ha perdido lo profesional y lo ético y lo moral por el asunto de lo económico. Ok. Entonces, te doy simplemente esas directrices de cosas que sucedieron en ese expediente. Y uno tiene que agradecer, Nelson, no todos los procesos penales llegan al final que tuvimos nosotros, después de 6 años y 60 reenvíos. Había más de 20 testigos en eso. Y tú mantener esos testigos por 3 años, que fue más o menos lo que se duró para que fueran escuchados en primer grado, eso yo solamente te puedo decir que fue obra de Dios. Porque muchos de ellos trabajaban fuera de la ciudad, la mayoría vivía. Pudieron haber dicho, ¿y quién es Jordi? ¿Y quién es Nero Vera? Para yo estar aquí viniendo todos estos años. Muchos de esos trabajaban en empresas privadas y pedían permiso. Yo nunca voy a terminar de agradecer a toda esa gente, igual que la policía y la fiscalía, que se tomó ese caso con ese empeño. Sí, verdad. Pero también uno detrás ahí. Pero ¿cuántas víctimas, Nelson Javier, en este sistema tienen la posibilidad de, sin ser abogados, mantener un proceso? Porque se cansan, Nelson. El sistema te lleva a cansarte como víctima. Te relajan, se burlan de ti. Entonces, después de todo eso, que tú vengas alegremente, el fulano quiere estudiar. Ah, pues entonces vamos a darle toda la garantía para que él estudie. Y la víctima, bien, gracias, es Jordi Veras. Y la sociedad, no, la sociedad no se entera. Porque han habido 21 imputados. Y eso lo he dado yo a conocer ahora porque se dijo en el tribunal. ¿Cuántas víctimas saben que esos imputados están en las calles? Wow. Entonces, lo que pasa en Chile no es solamente fruto de lo económico. Es fruto de la delincuencia. ¿Qué dicen allá? ¿Y qué han hecho los imputados? Yo delinco y salgo al otro día por las garantías del código. Porque es el mismo código iberoamericano que aplicamos aquí. Entonces, aquí el sistema tiene que cambiar. Porque no es cierto que hay igualdad. No es cierto. La desigualdad aquí prima Para la víctima. para la víctima. Claro. Porque voy y te repito, Nelson, no todas las víctimas son abogados. No todas las víctimas tienen la facilidad de tener acceso a un medio de comunicación. Eso es así. Entonces, esa es la mayoría. ¿Dónde estuviese tu caso, Jordi, si tú no fuese el ser humano que nosotros amamos, queremos, el hijo de Negro Veras, el hombre que ha sido intachable, el hombre que de una manera u otra tiene una disciplina propia? Porque muchas veces tú eres hijo de un señor, pero no tienes la conciliación de lo que tú eres como ser humano. Tú eres hijo de don Negro Veras, pero tú eres Jordi Veras, que te ha ganado tu espacio y que nosotros tenemos el compromiso de amarte 2 veces, por Negro y por ti. O sea, si no fuese ese hombre que está frente a mí, ¿cómo estaría tu caso? Qué bueno que tú das la diferencia. Porque yo siempre he tenido, claro, eso le pasa a todo el que tiene detrás, o mejor detrás, no, quizá adelante, a una persona que se ha ganado su respeto. Porque si mi papá no fuera mi padre, yo lo respetara igual. Y le tuviese la misma consideración porque se la ha ganado en la sociedad. Y así como respeto a gente como tú, gente como que se ha ganado el respeto de una sociedad. Entonces, mucha gente siempre dice, porque cuando estaba en la universidad, antes te fue bien porque tú eres hijo de Negro Veras. Digo, bueno, pero no es que viene a tomar los exámenes. Entonces siempre ha habido esa situación. Ya hace tiempo que yo he aprendido a sanear eso.
Pero eso siempre va a existir. En el caso que no hubiese sido así, Nelson, no fue una ni dos veces que uno se vio con la impotencia. Que tú veías, bueno, otro reenvío. ¿Y por qué fue ahora? Bueno, porque el abogado no vino, porque lo dio a la cabeza. Después entonces, ok, pues vamos a ponerle uno de la defensoría. Pero resultaba que la defensoría decía que no lo iba a defender. Entonces se quedaba el caso en un limbo. Nosotros llegamos a tener ese caso en un limbo jurídico, porque ni lo defendía el defensor privado, ni lo defendía el público, porque desde la Defensoría Pública se creó una situación contra ese expediente, por quien era su directora, porque estaba ligada familiarmente a Adriano. O sea, aquello lo que nosotros tuvimos que pasar. Quizá algún día yo tenga la oportunidad de escribir un libro. Permíteme decirte que en una ocasión yo quería hacer un trabajo especial de 45 minutos, una hora, y convoqué a Federico Basilis, que tiene unas imágenes extraordinarias. Ese es mi hermano. Cuando yo iba, mira, yo me engranojo. Cuando yo iba en la casa de Basilis, mirándolo en la pantalla y en una casetera, cuando yo iba como por 2 horas, yo dije, no, ¿cuál es esa vaina? De reenvío, de burla, yo dije, no, pero yo con esto me va a matar del corazón. Pues a mí, yo te voy a decir algo. A mí lo único que yo pensaba más cuando yo veía a mi papá. Sí, yo Cuando yo veía a mi papá se envejeció 20 años. Tuve una foto de mi papá antes del 2010 y la ve después. Wow. Entonces, ¿cómo tú crees que uno puede pensar que hay cosas que no te afectan? Hay momentos, como te decía, que la impotencia me embargó. Y a veces tú llamabas, mira, tranquilo, u otra persona. Y eso levantaba a uno el ánimo, o a mi papá, o a mi familia. Pero fueron momentos muy difíciles. Por eso yo digo, no sabía, que el juez, el juzgador, a la hora de tomar decisiones, tiene no solamente que ver una cara, que es lo que hoy estamos viendo por lo regular. No es solamente el imputado, es que puede virar y ver, déjame ver, cómo está la víctima, qué pasó, qué sucedió en ese proceso, cuál fue la situación de sacarle de esa víctima. La sociedad se siente hoy resarcida. Esto ha pasado la semana pasada, Nelson, y te lo pongo como ejemplo. Y a mí me ha llamado todo el mundo de la capital, me llamaron del país, pensando claro que era que sí, que lo habían soltado. O sea, ¿por qué Nelson Javier? Porque es un hecho que todavía cala en la sociedad, no porque es Jordi Vera. Está en la carne de la gente. Es que a un profesional que pudo haber sido cualquiera de los que estamos aquí o cualquiera de los que está en la televisión, un ingeniero, un médico o otro abogado, ¿cuántos abogados le ha pasado ya lo mismo? Yo fui el primero. Entonces eso tiene necesariamente que calar en la sociedad, porque cada quien se vio en el papel mío. No porque yo era hijo negro Vera, No. sino porque yo hice un trabajo profesional, sin tener que engañar a nadie. Entonces así le puede pasar, y le ha pasado a otros. Entonces, óyeme, yo conozco de casos, y te digo, donde con ese asunto de que del medio libre, yo no estoy de acuerdo. A mí que me excusen, pero yo no estoy de acuerdo. Porque usted cometió un hecho y una consecuencia, usted tiene que pagar de alguna. No como el que esté en la victoria, no. Ahí el el penitenciario que tenemos aquí en el país es un modelo a nivel de Latinoamérica. Entonces, que se haga desde ahí, y el que quiere estudiar medicina, ¿lo va a mandar por una clínica? Yo te pregunto. No, jamás. Entonces, hay cosas como que tenemos que sopesar, programas en los que tengan que hacerse dentro del penal. Porque si tú le haces eso a Candy, ¿qué tú crees que van a pensar los otros? ¿Esto es un premio? Sí. Esto es un premio. Y así es que yo lo veo. Y harían lo mismo. Y harían lo mismo. Entonces, caramba, lo único que le pedíamos era sopese. Tiene que sopesar cada caso en particular. Y no puede ser lo mismo un robagallo que un sicario. Porque entonces no estamos en nada. ¿De qué sirve el derecho penal si tú no lo analizas y lo estudias acorde al caso particular?
porque supone que el juez cuando sube a estrado el penal va desapasionado sin saber qué va a encontrarse. Entonces, creo que debe ponderarse mejor. Han existido hombres y mujeres que le pesa la toga y el birrete, como el caso de Jenny Berenice, Sí. que se pronunció, Sí. y se pronunció con la mayor claridad que tiene Y autoridad. y autoridad. No por el cargo, Sí, sí, sino por la moral que le ostenta a ella. sí, la felicito a Jenny. Porque Jenny, tengo que reconocer en Jenny Berenice, una mujer capaz, responsable, que ha sabido salir de abajo a donde está hoy Jenny Berenice, a base de su trabajo. Y que conoce tu caso de arriba abajo. Yo recuerdo en una ocasión, estando en el Palacio de Justicia, en horas tardes en la noche, que se fue la luz. Y en esa ocasión, los seguridad no estaban muy atentos a ella. Y ella se abrazó de mí porque uno no sabe lo que iba a pasar. Y me decía, Dios mío, que no le pase nada a Jordi. En vez de pensar en ella, Sí, sí, yo que no le recuerdo. pase nada a Jordi. Yo Me recuerdo. susurraba en el oído. Yo recuerdo. Y eso yo lo valoro mucho. Y por eso yo quiero tanto a esa distinguida dama. Y le mando un saludo fuerte. Igual para ella, que de verdad que lamentable que uno no la tenga en la posición que uno quisiera que estuviese. Se merece. Pero, exacto, pero llegará el tiempo en que aquí las calidades y los puestos públicos sean colocados por lo que esa persona merece como trabajo, y no necesariamente por un asunto de señalamiento político, lo que fuere. Muy bien. Jordi, al final, ¿qué tú le solicitas a la justicia dominicana para que se respete tu caso, para que se respete tu familia y sobre todo para que se respete la sociedad que está envuelta, que está en tu ropa, que está en tu pellejo? Fíjate, yo voy a hablar por los que no pueden hablar. Amén. Lo que me sucede ahora mismo con esa petición, lo único que le solicitábamos era que analizara cada expediente de manera particular. Y en el caso nuestro, no es posible que un Candy Caminero acusado de sicariato y de quien alara el gatillo, siendo policía, él no, o sea, se asume que Candy debió ser una persona que, asumiendo el papel de policía, tuviese la actitud de guardián, pero no, es una persona que hace tiempo se desvió y él tiene derecho a reencauzar su vida. Pero estamos hablando que apenas hace 2 años estábamos enfrentando con él en estrados. Es una persona que, si tiene experiencia en tribunales, él la tiene de sobra. Y en ese trance, ¿tú pudiste percibir que él tenía una cuota de defensa, que él tenía criterio del derecho? No, claro, es que son personas que incluso, si uno ve imágenes que deben estar ahí, de cómo se manejaban ellos con los abogados que los defendían en estrado, tú te dabas cuenta, ellos con los libros de los códigos en las manos. El mismo Adriano muchas veces discutía con sus abogados, porque a veces Adriano se sabía más el código que sus propios abogados. ¿Cómo va a ser? Sí. Él llegó a citar artículos. Y lo mismo hacen ellos. Imagínate 6 o 7 años tú yendo a un tribunal. ¿Qué mejor pasantía que esa tú necesitas? Con ese tipo de casos, porque estamos hablando de un caso particular. 60 reenvíos son, para llegar a la conclusión del primer grado, fueron 3 años. Para que ese caso llegara a la Suprema, fueron 6 años. Y ellos estuvieron en 60 incidentes. Y escuchaban cómo hablaba su abogado, cómo hablábamos nosotros. Ay, qué mejor pasantía que esa necesita Candy Caminero y todo el que está con él. Entonces, yo creo que el sistema de justicia dominicano tiene que revisarse. Tiene que revisarse. Porque si hoy tenemos una descomposición social, no es solamente por el ámbito político que se ha degradado, sino también porque hay una justicia que no ha sabido asumir en muchas situaciones el papel que le corresponde. En el caso de quien te habla, tenemos que aducir que hubieron magistrados que fueron valientes, responsables, valiosos, capaces, pero también tenemos que decir que hubo quienes en momento dado patalearon
Le tembló la rodilla. Le patalearon porque también era un expediente, no era cualquier expediente. Y estábamos hablando a quién enfrentaba, en el caso de Adriano. Oye, Y eran diputados, Nelson, amigos amigos, que desafiaban a los jueces en los tribunales. En las audiencias lo desafiaban. Llegaba un momento que los magistrados le decían, siéntese, no hablen, y se quedaban parados. Esos mismos que hoy aducen que quieren estudiar Derecho. Y tú sabes que es lo peor, que estudien Derecho. wow. Una pregunta. Una carrera que ha terminado en la desvalorización y en la cualquierización. ¿Tú te arrepientes de haber estudiado Derecho? A veces. Tú sabes que a mí nunca me han hecho esa pregunta. Hubo un momento en que yo tomé la duda de la profesión. Sin embargo, yo me fui cuando me salió todo, que me salió todo. Porque yo sabía que si vivía con odio iba a ser esclavo, no de Adriano solamente, no, de todo lo que están ahí. Y se lo dije en estrado a Candy. Yo no te tengo odio, yo lo que quiero es justicia y que se imponga. Muy bien. Entonces, después que yo me saqué todo, no, pero espérate, esto es lo que a mí me gusta. ¿Y tu Santa Madre nunca te pidió que estudiara otra cosa? Mi papá sí, ¿Qué quería todo para que te estudiara? no otra cosa, Menos Derecho. toda la vida. Y me dijo, lo que hoy es la profesión, te estoy hablando que tuvo visión, porque estamos hablando de hace más de 25 o 30 años. Me decía, lo que hoy es la profesión de abogado, se va a degradar. Papi tuvo la visión de lo que hoy está ocurriendo con esta profesión. Y sin embargo, yo lo asumí como un reto y como algo que me gustaba, porque realmente me gusta. Muy bien. La misma cara que tú viste en el estrado, ¿tuviste la oportunidad de verla cuando llegaba el parqueo de Canal 25? No, yo nunca vi la cara de Candy. ¿Nunca lo viste? El arma de fuego sí. No, nada. Yo me enteré, en eso, Javier, que yo había sido herido de 2 tiros. Cuando yo escuché, óyeme, me estaba ganando sangre y el cuerpo no se movía. Y yo oigo que dice alguien fuera, le dispararon a Jordi. Pero tú me dices a mí, ¿tú sentiste los 2 ¿Y tú tiros? lo escuchaste? Sí, yo lo escuché. El Cuando primo. se me fue El primo estaba ahí, ¿no? ¿eh? El primo. Que era el No, primo. ahí había el primo, estaba Randy y estaban otros empleados del 25. Cuando se me fue el zumbido, alguien me dice, ¿te dolió los 2 tiros? A mí no me dolieron. Lo que tú sientes en la cabeza, cuando te dan un tiro en la cabeza, asumo por lo menos lo que me pasó a mí, es cuando tú tienes un pito y tú le tiras el pito en el oído a otro. Te queda como un... Eso fue lo que yo sentí. Después que se me fue eso, escuché esa frase. Entonces así es que yo me doy cuenta que que me dieron un tiro. Porque ni tampoco sabía si eran 3, 4 o 2. ¿Y en qué pensaste? ¿En tu papá? ¿En tu esposa? Yo o en tus pensé hijos? en mis hijos, en mi esposa y en mi familia. Y ahí yo le pedí a Dios que me dejara con vida. Y si Él me dejaba con vida, yo le hice una promesa a Dios, ¿Qué tú le prometiste a Dios? que su mensaje yo lo iba a regar donde Él quisiera que fuese. Ok. Y hasta el día de hoy yo le he cumplido. Pero no fue a Nelson Javier, ni a Ángela, ni a los televidentes, a Dios. ¿Nunca lo cuestionaste a Dios? No. Es que si yo me ponía a cuestionar, en esa parte yo siempre tuve como la visión. Claro, yo tuve gente a mi lado que me habló. Yo no puedo decir que yo tuve de que solo. No, no, no. O me estaba en mi familia, o estaba alguien que yo ni conocía. A veces llegaba a mi casa, que uno lo veía como medio, no, que yo quiero hablar contigo. Se sentaba conmigo y él pensaba hablar. Mira, léete ese libro. Me mandaba reflexiones. Yo lo leía todo, yo lo escuchaba todo. Y eso me dio fuerzas. Por eso yo creo en la solidaridad. Por eso cuando una persona tiene un problema o pasa por un problema, si yo puedo estar ahí, presente o espiritual, o una llamada, tú vas a ver a Jordi ahí. Y eso es vía de Dios. Muchas veces las cosas se olvidan. Y por si las moscas se te olvidan, yo quiero reiterarte que yo te quiero mucho. Y te respeto. Doblemente para ti. Amén. Y te lo dije el otro día, Amén. que te queremos para mucho tiempo. Un beso a tu familia completa, a tu esposa que vale tanto. A Gracias. tus hijos. Gracias de verdad. Jordi Veras, buenas noches.